Continuamos en la parte 2 de este capítulo, donde comenzamos hablando ya paso a paso de la respiración celular. El primero es glucólisis. Ocurre con o sin oxígeno, ocurre en el citoplasma de la célula, se produce ATP a nivel de sustrato y esta ruta tiene 10 pasos y tiene 2 fases. La primera fase es la fase de la inversión de la energía y la segunda fase es la fase de la producción de la energía. En otras palabras, en glucólisis se rompe una molécula de glucosa, se forman 2 piruvatos y también se forman 2 ATP. Aquí están los 10 pasos de la glucólisis. Comenzamos. Siempre empezamos con una glucosa. Este es el paso 1. Esa glucosa se convierte en glucosa 6-fosfato, donde se fosforila el carbono 6. Y para yo añadirle un fosfato se lo tuve que haber quitado a alguien. Pues se lo quito a la molécula de ATP. Cada paso está regulado por una enzima. El nombre de la enzima está en la imagen. Este paso lo regula una hexocinasa, que es una enzima especializada en añadir grupos fosfatos a azúcares de 6 carbono. La glucosa 6-fosfato se convierte en su isómero, que es la fructosa 6-fosfato. Esto lo regula la enzima fosfoglucoisomerasa. Una isomerasa crea un isómero de un compuesto. Esa fructosa 6-fosfato se le vuelve a añadir otro fosfato y ahora se convierte en fructosa 1,6-bifosfato. Para yo añadir un fosfato tuve que haber quitado eso de alguien, se lo quité el ATP. O sea que ya se invirtieron 1, 2. Se han invertido 2 ATP. Por eso se llama fase de inversión. Se invierten 2 ATP. Y esa glucosa 6-fosfato se rompe por una enzima aldolasa en 2 compuestos. En G3P, gliceraldehído 3-fosfato, y en dihidroxiacetona fosfato. Ellos dos tienen una relación. Ellos son isómeros estructurales. Les cambia más que la estructura, pero tienen la misma fórmula. Así que hay una isomerasa que está trabajando ahí, convirtiendo un isómero en el otro, pero el isómero que predomina es el gliceraldehído 3-fosfato. Ese gliceraldehído 3-fosfato es el que pasa. Recuerden que habían 2 compuestos, pues pasan 2 de ellos. Así que vamos a imaginar que este proceso pasa doble, el segundo paso, que está acá abajo. Por eso es que ahí los números tienen 2. Esos 2 gliceraldehído 3-fosfato entran a la fase de ganancia o de producción de la energía. Y ellos, por una serie de mecanismos y procesos, van a llegar a convertirse hasta el piruvato. Y para poder convertirse en el piruvato, fíjense que se produjo 2 NADH, también se produjo 2 moléculas de agua, se produjo 2 protones y se produjo 4 ATP. Pero de los 4 ATP ya yo había utilizado 2, así que 4 menos 2 es 2. Por ende, los productos finales y netos de una glucólisis son 2 piruvatos, 2 moléculas de agua, 2 ATP y 2 NADH con 2 protones. Esos son los primeros 10 procesos de la glucólisis, que la glucólisis se dividía en 2 fases. Luego de yo tener los 2 piruvatos, el proceso tiene que continuar, pero la célula tiene que hacer un análisis. Si hay oxígeno, sigo la respiración aeróbica. Si no hay oxígeno, entro en un proceso de fermentación. Todos los NADH que se produzcan y FADH2 al final van a pasar a la cadena de transporte de electrones. Y después de la glucólisis, el proceso que viene es la oxidación del piruvato, que es el único proceso de la respiración celular donde no se produce ATP. Y ocurre ya dentro de la mitocondria. Detalles importantes. Si el oxígeno está presente, que ya lo mencioné, ocurre el segundo paso.
Si no ocurre el segundo paso, no ocurre ni el tercero ni el cuarto paso. Y en la respiración aeróbica, vamos a ver ahora el proceso de la oxidación del piruvato. Porque ese piruvato entra a la mitocondria por transporte activo, usando ATP y una proteína. Él se oxida gracias a un complejo de muchas enzimas llamado la piruvato deshidrogenasa. Pero si yo estuviese hablando de una bacteria, no ocurre en la mitocondria, porque no tienen. Eso ocurriría en la membrana plasmática de la bacteria, porque allí es donde se encuentran las enzimas. Así que en palabras simples, vamos a ver el mecanismo. Cuando el piruvato entra a la mitocondria, se le desprende un CO2, se descarboxila y se produce un NADH por cada piruvato y un CO2 por cada piruvato. Así que el piruvato, cuando se descarboxila, se convierte en acetil, que al acetil se le pega la coenzima A y se convierte en el acetil-CoA. Y este es el proceso. Tengo 2 moléculas de piruvato. Ese piruvato entra por transporte activo, se descarboxila, pierde un CO2. Recuerden que esto está pasando 2 veces. Se producen 2 NADH, 2 protones. Y al acetil que se formó aquí, imaginen que aquí hay un acetil, se le añade la coenzima A y se producen 2 acetil-coenzima A. Este proceso es la formación del acetil-CoA. Segundo paso de la respiración celular y no se produce energía. Luego de este proceso entra el famoso ciclo de Krebs, que también se llama el ciclo del ácido cítrico o el ciclo del ácido tricarboxílico. Ocurre en la matriz de la mitocondria, en el fluido de la mitocondria, y este tiene 9 pasos, además de ser un ciclo. Pero esos 9 pasos, imaginemos un ciclo, yo lo puedo dividir por estaciones, fase 1, fase 2 y fase 3, pero la suma de ellos da 9. En el primer paso, lo que ocurre es que ese acetil-CoA que se produjo en la mitocondria se condensa con un compuesto que se llama oxaloacetato y se forma el citrato. Esa es la primera fase. En la segunda fase, el citrato comienza a rearreglarse y a descarboxilarse. Y en el tercer paso, o la tercera fase, mejor dicho, todo lo que se ha formado, al final tiene que volver a regenerarse el oxaloacetato para que el ciclo pueda llevarse otra vez. Porque recuerden que el ciclo, por una glucosa, tienen que entrar 2 acetil-CoA. Productos finales de un ciclo del ácido tricarboxílico. Pues vamos a referirnos por una glucosa. Pues como por una glucosa se forman 2 piruvatos, que a su vez pasan a ser 2 acetil-CoA, pues el acetil-CoA entra 2 veces al ciclo de Krebs. Así que cada producto de Krebs hay que multiplicarlo por 2. Al final serían 2 CO2, 6 NADH, 2 FADH2 y 2 ATP, que también se produce a nivel de sustrato. Y este es el famoso ciclo de Krebs. Aquí está, comenzamos. Recuerden que son 2 acetil-CoA los que entran a este ciclo. El acetil-CoA se condensa con el oxaloacetato y se forma el citrato. Esta era la primera fase. En la segunda reacción y en la tercera, lo que ocurre son isomerizaciones. Luego proviene una oxidación, pero aquí lo importante no es saber qué pasa en cada fase, sino es conocer los productos finales por una glucosa, que no son estos no son. Los productos finales del ciclo de Krebs los teníamos aquí: 2 CO2, 6 NADH, 2 FADH2 y 2 ATP. Lo que pasa es que una vez la célula ya hizo el paso 1 y el paso 2 y el paso 3, al final debemos sumar esto que está aquí. Fíjense que aquí se forma un ATP, pero como esto pasa 2 veces se forman 2.
2NADH, también moléculas de agua y moléculas de CO2. Importante, luego que se forma el citrato, que pasa a isocitrato, alfa-cetoglutarato, ahí el alfa-cetoglutarato se descarboxila y hay una reacción de óxido-reducción. La misma coenzima A que se fue aquí es la misma coenzima A que regresa aquí. Forma el succinil-CoA, que pasa a succinato, que vuelve y pasa a fumarato, que pasa a malato y por último se tiene que regenerar el oxaloacetato. Sigo recordando que todos los productos del ciclo de Krebs se dan por una glucosa que se convierte en 2 piruvatos, que se convierte en 2 acetil y que cada acetil entra a este ciclo. Y que todo lo que se produzca aquí a nivel de coenzima, más las de los otros 2 procesos, deben caer a la cadena de transporte de los electrones. En el video de la parte 3 de este capítulo tocaremos el final de lo que queda, que incluye a la cadena de transporte de electrones. Así que hasta aquí este video.